Hola, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos a un vídeo más del canal Memorias de una Rueda. Yo soy Fer Caravanero, estamos recorriendo Alemania, ya hemos salido de la zona de la Selva Negra y ahora queremos ir a recorrer la ruta romántica. Hoy concretamente nos encontramos en la localidad de Tubinga, una ciudad universitaria de la que salieron grandes pensadores, grandes científicos, como ya veremos más adelante, y bueno, y en la que es bastante complicado aparcar. Nosotros hemos encontrado este aparcamiento público, os dejo por aquí la posición GPS, que está bastante cerquita de la zona central y es totalmente gratuita. Bueno, chicos, pues como os he dicho, estamos en la ciudad de Tubinga. Hemos aparcado en este gran parking público, totalmente gratuito. Un poco extraño, eso sí, porque bueno, una vez que se llena, ahora todavía me parece que son como las 9 de la mañana, todavía no está lleno, pero cuando se llena empiezan a estacionar coches aquí en el centro. ¿Qué pasa? Que los coches que están bien aparcados no pueden salir porque no salen. Lo que pasa es que los coches que dejan aquí en el centro les dejan con el freno de mano quitado para que les empujes si te estorban. Yo no lo haría, pero bueno, aquí la gente, por lo visto, es habitual que hagan estas cosas. Pues venga, vamos a conocer Tubinga. Bueno, de camino a la zona más interesante de Tubinga nos encontramos con su jardín botánico, una zona muy tranquila, sombreada, donde puedes venir pues a comer, a leer tranquilamente. Y bueno, solo te va a llevar un pequeño rodeo de 1 minuto más y vale la pena visitar. ¿Qué queréis hacer unos ejercicios matutinos? Pues os venís aquí con los abuelos a hacer ejercicios para desentupecer las articulaciones. Y si queréis visitar la oficina de información turística, la tenéis justo ahí, esa con el tejado negro. Bueno, chicos, pues vamos a conocer el Platanelale o Paseo de los Plataneros. Es una isla que hay aquí en mitad del río y se puede acceder a través de este puente por unas escaleras. Venga, vamos a verlo. Una de las formas que tenéis para poder disfrutar de la ciudad de Tubinga es hacerlo desde una de estas góndolas que nos recuerdan muchísimo a las de Venecia, ¿verdad? Pues esa estatua que hemos visto ahí era la de un joven bioquímico sueco llamado Johann Friedrich Mitchell y que vino aquí a estudiar una extraña molécula que había en el centro de algunos núcleos de células y que se encargaba de la transmisión genética. Él lo llamó nucleína, aunque más tarde fue conocido como la molécula de ADN. Bueno, pues cuando lleguemos al final de la isla de las Plataneras vamos a llegar a otro puente con el que podremos cruzar el río y podremos llegar al castillo de Tubinga. Bueno, pasamos por este túnel peatonal y para bicicletas para llegar al castillo.
Nos encontramos en la plaza del mercado, presidida por el majestuoso Ayuntamiento de Tubinga, en el que luce un reloj astronómico del año 1500 y que aún funciona a día de hoy. Bueno chicos, pues aunque ha amanecido con un sol espléndido, veis que ya está empezando a nublarse y que seguramente dentro de poco va a empezar a llover. Bueno, igual que mostramos lo bonito, también hay que mostrar lo feo. Todo Tubinga está así, lleno de bolsas de basura amontonadas. Yo no sé si tendrán algún problema con la recogida de la basura o qué, pero vamos, es un punto que yo creo que hay que señalar. Supongo que no será habitual, pero en el momento que nosotros hemos estado aquí, sí. Venga, vamos al castillo. Bueno chicos, pues entramos en el castillo de Tubinga. El castillo de Hohentuvinga es la principal referencia de la universidad, ya que este forma parte de su campus. Además, también aloja el Museo de las Culturas Ancestrales, donde entre sus piezas expuestas destaca un caballito tallado en marfil hace 40.000 años, que se establece como una de las piezas artísticas más antiguas del mundo. El recorrido por la fortaleza es gratuito y puedes dedicarle un par de horas a perderte por sus oscuras y húmedas galerías que te llevan de un lado a otro dentro y fuera de sus murallas, descubriendo la frondosa vegetación que rodea el castillo. Por estos mismos pasillos pasaron su época de estudiantes los que serían importantes personajes ilustres, poetas, astrónomos, filósofos, presidentes y varios premios Nobel. Y es que la Universidad de Tubinga es la más antigua de Alemania y una de las mejores universidades en las que todo futuro médico o científico quiere estudiar, sin desmerecer otras especialidades como las humanidades. Bueno, pues aquí seguimos callejeando por el castillo. El caso es que entre que hay poca gente y los carteles no los entendemos mucho, no sabemos hasta dónde podemos entrar. Nos ha pasado de que, por ejemplo, detrás de esa puerta están dando clase. Así que venga, seguimos hasta donde nos dejen. Durante el recorrido por la fortaleza pasaremos por varios pasadizos y nos asomaremos desde lo alto de sus torres para contemplar el curioso entramado de tejados a dos aguas que nos ofrece la ciudad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Tubinga quedó en manos de los franceses y gracias a ellos hoy podemos disfrutar de este fantástico ejemplo de arquitectura medieval. A diferencia de otras ciudades reconstruidas tras la guerra con una arquitectura más moderna, en Tubinga decidieron conservar el estilo medieval de sus calles y edificaciones. La universidad ha dotado a Tubinga de cierto ambiente juvenil, ya que son miles los estudiantes que recorren sus callejuelas y cuestas buscando un poco de ocio para escapar de los libros y los exámenes. Bueno chicos, pues terminamos el vídeo de Tubinga en el mismo sitio en el que le hemos empezado, en estas plazas de aparcamiento libre
que tenéis aquí pues a 7-8 minutos del centro, no se tarda más. Y lo que os comenté esta mañana de los coches que aparcan en doble fila sin el freno de mano para que los empujes, ahí nos hemos encontrado un par que, aun habiendo sitio, están estacionados en doble fila sin freno de mano. Una de dos: o ya le han cogido el gustillo a eso de aparcar así y no les gusta aparcar en batería, o llevan ahí una semana. Pues nada, chicos, acabamos el vídeo de Tuvinga. Espero que os haya gustado. Como siempre, darle un like, suscribiros al canal si no estáis aún suscritos, y nos vemos aquí la semana que viene en Memorias de una Rueda.